Muy buenas noches, estimados oyentes. Jueves de María Blaquier, jueves de hablar de tarot. Hemos venido haciendo las últimas, esta ya es como la cuarta o la quinta, tal vez. Sí. Hoy le toca el turno a dos cartas de la dualidad, apenas para el Sol en Virgo, apenas para ese Mercurio. María, buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los enamorados o el enamorado. He visto que a Los veces lo toman en los, los ¿sí? enamorados y el carro. Esas van a ser las cartas que nos tocan hoy de los arcanos mayores. Y es que, claro, los enamorados porque son tres los que están en la carta, ¿no? Entonces, Y pues, bueno, porque es el mito, el famoso mito de Helena de Troya, ¿no? Donde hay que elegir. Te voy a compartir la carta, la presentación, ¿te parece? claro que sí. Acá estamos viéndola, tanto en la carta de los enamorados, tanto en Marsella como en Tot, en la carta, en la baraja de Crowley, ¿no? Si te parece, empezaría yo por la baraja de Crowley. A mí me parece que el simbolismo que tiene es fabuloso porque acá vemos, acá arriba vemos a dos de las dos caras de lo femenino, que son Eva y Lilith. Justamente hablábamos antes de empezar de Lilith, del curso que di con Jesús Gabriel sobre Lilith. Entonces aquí también lo que vemos es una figura que es la que está ejerciendo la unión, pero está transparente, ¿viste? Está como por detrás. Sería como Mercurio que está ahí imponiendo las manos y posibilitando esta unión, ¿lo ves? Y el hecho de que esté así como, ves que está como sugerido más que obvio, ¿no? Y esto está hablando de cómo eh, la razón más profunda de las cosas muchas veces nosotros no la sabemos. ¿Viste que no? Es como invisible. ¿Por qué te enamorás de tal persona? ¿O por qué tenés tal pasión? ¿O por qué elegís tal cosa? Es como, hay como un misterio ahí, ¿no? Y esta carta no es solamente para, no está representando solamente la unión de un hombre y una mujer o de una pareja, sino que está representando eh, el eros, el amor, la fuerza, el entusiasmo, la garra, decimos en Argentina, que hace falta para cualquier emprendimiento en la vida. Uno puede sostener algo desde la obligación, pero es muy difícil de sostenerlo en el tiempo. En cambio, cuando algo te apasiona, a mí, por ejemplo, si vos me decís, vamos a hablar de astrología, yo puedo estar molida, trabajé todo el día, estoy cansada que enseguida me despierto, porque ahí hay eros, hay pasión, ¿no? Que acá lo vemos en la forma de Cupido. Y vos fíjate que esta es una carta que, si bien tiene que ver con la unión y la unión de opuestos, aquí vemos un hombrecito blanco y otro negro, el león y el águila, bueno, Escorpio serían Escorpio y Leo, la corona negra, la corona dorada. Todo el tiempo vemos cómo los opuestos se van complementando, pero también en esta carta aparecen las espadas. Y las espadas representan el aire, el razonamiento, lo intelectual. Por eso esta es una carta que no es solamente una carta de unión, sino que también es una carta de análisis. ¿De qué se componen las cosas? ¿Cómo están hechas? ¿De dónde vienen? Y una vez que las puedo descifrar y las puedo separar, por eso las espadas, esta carta justamente tiene que ver con eso, con la espada, ¿no? La palabra que la identifica. Ahora, si una vez que las pude separar, ¿cómo hago para volver a unirlas de una manera que sea más provechosa? ¿Viste? Porque a veces no es cuestión de decir rompo algo, es cuestión de decir no, lo separo y lo vuelvo a unir. Bueno, a veces en las relaciones es eso, ¿viste? No vale la pena romper la relación, pero sí hacer un contrato nuevo. Entonces quizás desde ese nuevo contrato podemos funcionar de una manera distinta, sin necesidad de tirar todo por la borda y encontrando nuevas maneras de unirnos, digamos, ¿no? Eso es un trabajo de análisis, es un trabajo de conocimiento. Hay mucho de intelectual en esta carta. Y ahí veo que en esta carta él le asigna a Géminis, ¿no? Claro, se le asigna a Géminis que tiene que ver justamente con este trabajo intelectual y con esta cuestión de los opuestos. Justamente Géminis es el signo de los mellizos, es un signo que vos sabés que en la astrología tradicional se considera
que se considera que es estéril, porque son niños. Los gemelos en realidad son niños, todavía no son púberes, por eso es uno de los signos, se considera junto a Virgo y a Leo un signo estéril. Pero sí, hay una cuestión también de lo juvenil en esta carta, ¿no? Es una cuestión de, por ejemplo, si fuera una relación, es una relación donde necesitamos hablar, juntarnos, intercambiar ideas, pero quizás no ya establecernos y casarnos y formar una familia y pensar que vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos. Es una carta más bien liviana, no de súper compromiso, sino de mucha movilidad. Géminis lo que tiene es eso, ¿no? La dualidad. Un poco de esto, un poco de lo otro. Quiero estar con vos un rato, al rato no quiero estar, ¿viste? Los signos dobles tienen esa cosa, ¿no? De que eh, son poco, la palabra quizás no es tanto poco estable, sino muy cambiantes, muy cambiantes. Y eso, viste que a Géminis se lo acusa de ser poco comprometido, a veces se lo acusa de ser como un signo dado a la infidelidad, y es porque no se casa con nadie, digamos, quiere un poco de esto y un poco de lo otro, ¿no? La libertad. Y es que esa libertad tiene que ver también con esta comparación de opuestos, ¿no? Solamente cuando comparamos es cuando empezamos a discernir, cuando empezamos Exacto. que hay un contraste, ¿sí? Una foto, si no tiene el contraste, no se ve mucha luz, ¿sí? Entonces Excelente. necesita, Excelente imagen, excelente imagen. Y también se ve como que estas espadas están marcando el límite que hay, el equilibrio que hay entre la libertad y el compromiso, digamos, ¿no? Porque con demasiada libertad no podemos sostener una unión, pero demasiado, el extremo contrario nos ahoga. Entonces, finalmente también muchas veces eso termina destrozando las relaciones. Es cuestión de encontrar, bien a lo geminiano, ¿no? Encontrar tipos de uniones, alquimias. Es como, bueno, ¿cuánta sal le falta al guiso? ¿No? Se le hay que agregarle, hay que sacarle, le quedaría mejor un poquito más de pimienta, reemplazamos la sal por otra, algún otro condimento. Es esta cuestión de encontrar formas, desde sí, una sí. apertura y desde el discernimiento, es un trabajo intelectual. En la carta de Marsella alguna vez había leído también cómo es el contraste que también hacen en la Biblia de la fea Lea y la hermosa Raquel, en donde él tiene que comprometerse tantos años con la fea Lea para poder llegar a la hermosa Raquel. Y es un símbolo como también de esa comparativa de lo viejo que necesita morir para lo nuevo que necesita nacer y Totalmente. del trabajo que también tengo que hacer con el pasado para poder ir hacia el futuro. ¿Sí? Sí, y aquí vemos bien el mito de París, ¿no? Cuando él tiene que elegir y se arma la guerra de Troya porque justamente él elige lo venusino, ¿no? Él elige la mujer más bella. Pero acá en Marsella lo que se ve bien marcado es el tema de la elección. Aquí hay una elección o hay una búsqueda, uno podría verla, yo lo aprendí de la siguiente manera, cuando está el derecho, esta carta es una carta que te invita a unir opuestos, a encontrar un compromiso, encontrar una unión, pero cuando está invertida, necesitas ir o para la derecha o para la izquierda, es como que invertida no habría lugar para decir me quedo con los dos, necesito ir, mi profesora incluso hace muchos años usaba palabras muy antiguas y me decía, no, esta carta si te sale al revés, por ejemplo, como consejo, el consejo sería, déjate de mariposear, la expresión es bárbara, déjate de mariposear y jugate por algo. Toma una decisión, toma un camino, vas para la derecha o vas para la izquierda, se bifurca. Viste que hay momentos en que tal cual no puedo tener todo. Los ingleses dicen, no podés tener la torta y también comerla. Si la comés, la dejas de tener. Bueno, sería un poco el sentido de esta carta al revés, más de división, de elección, en cambio el derecho más de unión, de búsqueda de los equilibrios que necesitamos y la manera de unir a través del discernimiento. Y en ambas aparece muy presente Cupido, Eros, las ganas, el amor, el... Bueno, vos fíjate qué increíble, ¿no? Acá en Tot, el huevo y la serpiente, que son signos de transformación muy profunda, ¿no? Como a través de los vínculos, pero no solamente con otra persona, sino adentro nuestro, porque
En definitiva, esto es un trabajo interno que uno hace. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos integrar partes nuestras que están escindidas o que están poco reconocidas o que están desmadradas? ¿Viste? De golpe hay una parte de nuestra personalidad que toma el escenario y no quiere dejar que otras se expresen. Y ese trabajo de integración, de vuelta, está muy marcado por esta carta. Fíjate las abejitas, ¿no? Las abejitas son laboriosas, todo el tiempo están trabajando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro interior. Cuando nosotros hacemos un trabajo sobre nosotros mismos, nunca podemos bajar la guardia. Viste que decís, ah, bueno, esto es dificilísimo, lo logré, ya está. ¡Pum! Aparece lo siguiente, que necesitamos integrar. Como que nunca se acaba, ¿no? Y así que bueno, ahí estamos. Aquí vemos a los niños intentando unir lo que es imposible de unir, el fuego y el agua, ¿no? Parecerían que son imposibles de unir. Pero bueno, ahí están intentándolo. Sí, fíjate que tomando en referencia ese mito de París y la manzana que le tiene que entregar a cualquiera de las tres diosas, que él termina definiendo que es Afrodita, seguramente por la etapa de la vida en donde estaba, porque habría Ah, podido decidir en cualquiera de las tres, Atenea con no perder ninguna era, con ser el rey más poderoso, o Afrodita, la mujer más bella de la tierra, que él les dice, pero es que si tomo la decisión de cualquiera de las tres, las otras dos se van a vengar de mí. ¿Sí? Eh, y ella le dice, no, tranquilo, usted defina, usted denos la manzana a la que le parezca más bonita, ¿sí? Finalmente él toma la decisión por Afrodita, Afrodita cumple su palabra, le da a Helena de Troya y se arma la de Troya, ¿sí? Y este mito es muy diciente en la toma de decisiones. Está diciendo, tomes la decisión que tomes, siempre se va a armar la de Troya. Por lo menos toma la decisión por una escala de valor personal, individual. Ese es un tema que yo creo que esta carta está mencionando, ¿no? Si como tú dices, sale inversa, es toma una decisión y comprométete con esa decisión, no, y porque el tema... la espada divide, la espada corta. Y viste, entonces, bueno, el tomar decisiones quiere decir eso, tengo que dejar otra cosa atrás, o tengo, por ejemplo, si quiero integrar dos aspectos de mi personalidad o quiero poder integrarme con otra persona en una pareja, tengo que cortar, cercenar partes de mi personalidad, porque si no, viste, es imposible sostener un vínculo. Entonces, esa es la espada que está ahí cortando, que está a través del análisis, a través del análisis de la toma de conciencia, de decir, bueno, de qué están hechas las cosas para poder combinar. A mí me gustan mucho los arcanos mayores porque están describiendo todo el tiempo partes de procesos propios, ¿no es cierto? Eh, y esto es tan exacto de un proceso propio y todas las que estuvimos viendo, porque por ejemplo la emperatriz, la papisa, el emperador, los arcanos son bien representativos los mayores bueno, de experiencias que todos vivimos a medida que vamos creciendo y transitando la vida. Aprovecho de decir que justamente a través de los videos de la semana pasada me contactaron un par de personas que me preguntaron si yo estaría dispuesta a dar un curso sobre arcanos mayores. Y bueno, la verdad que sí, si logro juntar gente, podría armarse eso, un curso cortito de arcanos mayores, porque es muy fácil aprender tarot. Así que está, ya está. Ya hice el boletín con los anuncios parroquiales. Fíjate cómo pensando en esta carta cuando aparece también o integra o toma una decisión, es lo que es como el mensaje que trae, ¿no? Fortalécete en esa decisión y que se arme la de Troya que se tenga que armar, porque igual siempre se va a armar, entonces por lo menos genéralo en base a una visión individual, una escala de valores individual y constrúyete con esa decisión. Fíjate que eso es algo que uno ve mucho en astrología en elementos de aire. Acuario o Libra o Géminis están pensando que si toman una decisión están traicionando las otras posibilidades, que están dejando, no sé, florecimientos que podrían tener y que no tienen por tomar una decisión en un partido. ¿Sí? He visto, por ejemplo, cuando hay muchos planetas en Acuario,
estos adolescentes que tienen las 1000 fiestas y entonces deciden ir a todas las fiestas y terminan no disfrutando ninguna por estar pensando cuál será la mejor. ¿Sí? Y un poco esta carta lo que está diciendo es defínete, discierne qué puede ser lo mejor para ti y entrégate Ujú. y genera un accionar con ello. Sí, totalmente. Y luego también esta carta, bueno, el tarot tiene muchos, es como un edificio de muchos pisos, ¿no es cierto? Entonces, en una tirada uno puede salir, esta carta puede salir como consejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como consejo, bueno, ahí lo que vos estabas diciendo, pero por ejemplo, imagínate si uno preguntara sobre qué le conviene estudiar o qué tipo de actividad profesional le conviene dedicarse. Entonces, esta carta es una carta que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver también con el entretenimiento. Podría ser un periodista, podría ser una persona que habla, que se expresa, que comunica, que escribe, o que hace, bueno, de intermediaria entre otros y ayuda, o gestiona, o, ¿entendés? Es bien geminiana, porque eso es lo que tiene el tarot. No siempre, lo tenemos que nosotros al arcano poder, poder ser elásticos según qué lugar de la tirada está ocupando. Va a querer decir algo distinto. Por ejemplo, si una persona pregunta qué siente él por mí y sale esta carta, bueno, siente atracción, pero no está para una relación súper comprometida, súper seria. Está para salir, charlar, divertirse, conocerte, pero no para decir nos casamos. Están en otra etapa todavía, ¿no? O si sale como consejo, quizás no te tomes las cosas tan en serio y salí, divertite, conoce gente, pero no pretendas ya tener algo súper estable. De acuerdo. Y Bueno, siempre muy el tema bien. del eros. Sin Eh, eros no se Ujú. sostiene nada en la vida. Y fíjate que es que Eros es una gran fuerza movilizadora que es la que termina abriendo unas puertas del destino. Y ¿Sí? sí, Si el amor no fuera casi que una patología, ¿sí? Eh, totalmente. Sin ganas, nos, sin eros, sin entusiasmo, sin fidelidad por lo que uno quiere hacer. Sin eros no se logran, no se pueden sostener las cosas en el tiempo. y prácticamente la figura de Eros mandando una flecha y enlazándonos a uno con un tema, con un amor, con un noviazgo, fíjate Direccionando, cómo direccionando direccionando, la ¿sí? energía. Direcciona un destino también. Eh, sí, el amor es lo que hace que rompamos la simbiosis materno-paterna para empezar una vida independiente. Es lo que abre un destino, lo que abre Ujú. un camino. Exacto, el famoso flechazo, ¿no? Le tomamos un flechazo. Y a veces es un flechazo de algo, viste, que fue un instante, pero ya es tan poderoso ese flechazo que eso te puede determinar un vínculo con un tipo de... A mí me acuerdo que me pasó con la astrología. Fue un flechazo y ahí quedó. ¿No? Entonces, bueno, eso te puede definir el rumbo de toda una vida, realmente, de toda una vida. Sí, es cuando se abre la diosa maya, la diosa de la ilusión. Sí, realmente todos vivimos embebidos en una gran ilusión social colectiva que es maya. ¿Sí? La diosa maya es precisamente ese enamoramiento por una causa, por un propósito, que hace que empiece yo a caminar ello y se genere mi destino. Exacto, exactamente. Así que bueno, es una carta súper interesante esta. ¿Qué te parece? ¿Vamos a la siguiente? Siguiente, otra de dualidades. Es que acá entramos como en ese ciclo de dualidad, ¿no? Entre Ah, esta no, de los para el enamorados otro está lado. hablando de las dos. Me fui para... Y, y la del carro también. Uf. ¿Qué carta esta, eh? Mm. Esta sí, la palabra hebrea quiere decir cerco. Y viste, eso es como un poquito así la cuestión de las anteojeras, ¿no? Es una carta muy marciana porque está avanzando, es un soldado, pero por otro lado también tiene esta cuestión canceriana de que avanza, pero dentro de una estructura, de un cerco, de algo que lo contiene, ¿no? Eh, bueno, en Tot vemos esa armadura dorada y el dorado predomina, el dorado es el color del sí mismo, es el color del sol, es el color de la identidad. Y esta coraza
puede ser, viste que a veces nosotros también necesitamos protegernos para hacer esos procesos internos. No podemos estar, viste, cuando uno está pasando un proceso muy interno, por ejemplo, una separación, muy interno, cualquier cosa, no tiene por qué ser una separación, pero hay procesos que te demandan mucho porque son procesos evolutivos y no puedes estar exponiéndolos ante todo el mundo, ¿no? Uno cuando es como cuando uno vive una situación dura, difícil, un duelo, no sale a la televisión a contar lo que le está pasando, ¿no? Y mismo cuando hay gente que sí lo hace, siempre da una sensación un poco de que eso es como obsceno, estar contando algo tan íntimo, ¿no? Tan profundo, tan personal y exponiéndose así. Entonces acá vemos esa coraza dorada, que es una protección por un lado, pero también nos recuerda esta cuestión del sí mismo, de la necesidad de evolucionar, de encontrar esa parte nuestra que nunca se oxida, ¿no? Como el oro, que es permanente, más allá de que el cuerpo envejece, hay algo que es inmutable, digamos, ¿no? Y bueno, este soldado lleva la rueda, esa rueda que lleva ahí en el medio, esta rueda da esta sensación de cosmos, de orden, de que hay un orden, uno, viste, cuando sigue el camino, viste, cuando se dice, encontraste tu lugar, como si uno tuviera un destino, encontraste tu lugar, estás dentro del orden. Viste que a veces también te pasa que vas buscando, buscando por dónde, de golpe es como que te metes en esa corriente de lo que vos fuiste llamado a ser. Y ahí todo empieza a fluir, ¿no? Y acá lo vemos con este círculo, esta rueda, está hablando del cosmos, que cosmos es una manera de decir orden, de la moira, del destino. Y vos fíjate cómo toda la carta tiene estos círculos concéntricos que están dando esta idea de que cuando uno está, perdón, haciendo lo que tiene que hacer y dentro de ese orden, eso genera como una ola expansiva hacia afuera y cada vez vas abarcando más lugares y más ejerciendo tu influencia hacia afuera, ¿no? Hacia más lugares, porque estás justamente eh, siendo lo que tenés que ser. Viste que es un destino eso también. Bueno, yo no creo que todos somos totalmente dueños de decir yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Yo creo que en alguna medida nacimos también con talentos y con tendencias y con potenciales y que eso no es algo que nosotros elegimos conscientemente, ya nacimos con eso. El lugar donde nacimos también, el idioma que hablamos, nuestra estructura física, y eso es como que nos lleva a necesitar ocupar un lugar. Y no hay nada más triste que la persona que, viste, cuando ves el atleta que tiene todo ese potencial y ay, toma cerveza, se droga, vos decís, ¿sabes qué desperdicio? Porque no está ocupando el lugar que es su destino, que es su Moira, ¿no? Bueno, hablé mucho, te dejo a vos. No, 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 está perfecto. Es que estaba pensando en el símbolo del círculo, que también a nivel de los sueños es un símbolo del self, Claro, de la totalidad, de un círculo no tiene ni inicio ni final. Por exacto, eso otro símbolo del círculo es el urobolus, la serpiente que se muerde la cola y que se autoprocrea. exacto. ¿Sí? Y esto, en esta carta de Todd, verla en la figura central, que es donde llama la atención, es donde se focaliza la atención, está hablando de, además es una rueda en movimiento, ¿no? Es una Exacto. rueda de Hay mucho actividad. movimiento en esta carta. Hay mucho movimiento, pero de vuelta, dentro de un cerco. Esto sería, por ejemplo, a ver cómo te puedo decir, ¿viste? La primera generación es almacenero y la segunda generación es dueño de supermercado. Y la tercera generación funda Amazon, un mercado, pero ya, viste que hay familias en las que se va iterando, ¿no? Uno sobre la otra y uno va, otra cosa, por ejemplo, imagínate, yo quiero ser músico. Otra, imagínate que uno de nuestros hijos quisiera ser astrólogo. Bueno, nosotros ya trazamos un surco para ellos. Qué distinto que empezar de cero. O si el hijo de John Lennon quisiera dedicarse a la música. Es distinto que si tu hijo se quiere dedicar a la música.
está el surco marcado, está el camino ya está andado el camino, ¿no? Y en ese sentido hay una estructura. Uno lo dice todos los días, este chico es de familia de abogados, esta es de familia de ingenieros, esos son familias de músicos, ¿viste? Estuve en Mendoza este fin de semana tomando ricos vinos y fui a la bodega Lurton, que es de los franceses Lurton, y claro, ellos cuentan que los llamaron a la Argentina en el 95, ellos tenían viñedos en Francia, los llaman a la Argentina para una bodega para que ellos los asesoren. Y ellos llegan y ven la cordillera y ven esa tierra en Mendoza que nadie quería porque era pura piedra y se compraron todo a 2 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta? Hoy tienen miles de más hectáreas en Argentina que en Francia. ¿Cómo se dieron cuenta? Y porque el que vino era la quinta generación de una familia dedicada al vino. Entonces, claro, lo vio. Lo vio. Capaz, viste, si hubiese sido la primera, todavía se estaba formando y le faltaba para verlo. Pero ya la quinta generación, es más, él se lo comentó al padre, el cuento es que él se lo comentó al padre, y el padre le dijo, ya mismo no te volvés a Francia sin comprar por lo menos 500 hectáreas o 300, 400 hectáreas de esa. Cuanto peor es la tierra, mejor va a ser el vino. Y es un vino que gana premios. Genial. Y vos fíjate, pero de vuelta, quinta Claro, generación, ¿entendés? claro, claro. Entonces eso, ¿no? Es una acción, pero que viene acompañada con toda ese surco que ya fue andar. Y por supuesto que aparecen aquí los caballos que están marcando que si uno no es dueño del carro, si uno no es el que lleva las riendas del carro y se nos disparan las emociones o se nos dispara lo intelectual y terminamos siendo esas personas que parecen robots, ¿viste? Pura cabeza, totalmente desconectada, o esas personas que son pura emoción. Bueno, entonces ahí no vamos a llegar a buen puerto. Nos pasa a todos un ratito, pero si es permanente, no. Acá es importante que sea el soldado, el que se trabaja sobre sí mismo, el que tiene conciencia de que tiene un destino que cumplir, entonces eso le da la fuerza para ser el que lleva las riendas de su vida, ¿no? Y eso implica, bueno, a los soldados, ser soldado con uno mismo, ponerse límites, ser disciplinado. Vos fíjate que todas las personas así que se dedican a cuestiones de ayuda a evolucionar, por ejemplo, los que hacen artes marciales o meditaciones, siempre hay un tema con la disciplina, permanentemente hay un tema con la disciplina. Es, Precisamente fíjate que a mí me llama la atención de la carta del carro que en Marsella no hay riendas a los caballos, ¿no? Eh, Mira, Igual también en el otro, pues él está pendiente de su círculo, pero pues esto va rodando. es una Sí, evolución, tal cual, va rodando, va rodando. Sí, pero hay que tener cuidado de que no se desboquen esos caballos, ¿no? Se pueden desbocar. Y bueno, a todos nos pasa que se nos desbocan cada tanto, se nos suelta la cadena, pero esta cuestión de que no sea algo permanente, ¿no? De uno ser el que tiene, el que tiene la conciencia suficiente y la fuerza de voluntad suficiente como para decir, yo soy el que tomo decisiones, ¿no? En la película, hay una película lindísima sobre Mandela, lindísima, lindísima, y él está en la cárcel, pasa décadas en la cárcel, en un lugar chiquitito así, injustamente además encarcelado, y él dice que el trabajo, él escribe en el trabajo que él hace sobre sí mismo, sobre trabajar sobre sus enojos, sobre sus rabias, sobre las ganas de querer vengarse ante la injusticia, eh, le matan un hijo, ¿no? Bueno, y él dice, pero yo elijo ser el capitán de mi barco. Yo elijo ser el capitán del barco. Entonces, en definitiva, yo soy el que elijo cómo voy a reaccionar ante estas cuestiones horribles que me están pasando. Es para mí el ejemplo máximo de este tipo de carta, Nelson Mandela. ¿No? Bueno, para mí es mi ídolo máximo, así que, pero claro, eh, maravilloso, porque los caballos van a su indómito fuerza, pero
el que está encima del carro elige también qué ve y qué asume de esas situaciones, ¿no? Exacto. Y también esta cuestión con esta carta de tener en cuenta que esto que te decía antes, ¿no? Qué importante es en la vida cuando uno asume quién fue llamado a ser. Ahí es como que todas las puertas del mundo se abren, empiezan las oportunidades, las cosas empiezan como a fluir, y es porque uno asumió su lugar, ¿no? Y no tiene por qué ser el lugar así, un lugar así con bombos y platillos. De golpe, uno, su lugar es brindar un servicio desde un lugar de humildad. Fíjate qué divertida la carta de Todd, la de Crowley, cómo tiene el cangrejo en la cabeza, ¿no? Hablando de las Sí, sí, cuestiones familiares o a veces culturales. Culturales que también no es lo mismo ser argentino que ser colombiano. eh, la cultura también pesa mucho, ¿no? Así que bueno, es una carta fíjate linda. que hay algo que me llama la atención acá, es la energía. Para los antiguos, la energía de los caballos era lo que los permitía eh, avanzar en el mundo, conquistar tierras, ampliar horizontes. O sea, el caballo es un símbolo, por eso Sagitario, Casa 9, tiene que ver con ir más allá de las fronteras conocidas. ¿Sí? Pienso yo que esta carta es muy emocional, porque las emociones son las que nos llevan a conquistar nuevos territorios, conquistar un amor, abrirse a nuevos pasajes de vida, empezar nuevas situaciones. Es una energía emocional que si no está encendida, si esa pasión no está encendida, no me muevo. ¿Mm? Sí, pero a diferencia de la carta anterior, aquí lo que nosotros tenemos es una dirección marcada. ¿Viste? Ese es el cerco, que a veces justamente el sentido ontológico de esta carta es pecado. ¿Por qué? Porque a veces de tanto tener las anteojeras puestas, eh, bueno, nos perdemos de muchas cosas, ¿no? Pero también la realidad es que la persona que llega o es excelente en lo que hace o se destaca es porque tiene las anteojeras puestas. El que corre maratones y compite en las Olimpiadas hace eso. No está pensando, bueno, un ratito le dedico a entrenarme y otro ratito a salir con mi novia y otro ratito a aprender a tocar el piano. No, el pianista de excelencia, el que va a tocar en los mejores teatros del mundo, toca el piano. Punto. Entonces, ahí estamos, ¿no? Esta cuestión de ir direccionado hacia un lado, ¿no? Que bueno, pero eso también hace que nos perdamos de muchas otras cosas. Por eso los caballos también, yo cuando era chica en el campo se les ponía a los caballos, sobre todo cuando estaban atados a un carro, a un sulky, se les ponían anteojeras para que no se distrajeran, para que no se fueran del camino, justamente, ¿no? Y esta carta me parece que tiene un poco este sentido. Hay un camino marcado, vamos por ahí. No nos distraigamos, no intentemos otras cosas, porque este surco ya está. Es mucho más fácil obtener un papel en el cine, en una película de Hollywood, si sos la hija de Meryl Streep, que si sos la hija de Juan Carlos Gómez. Mira, dicen, pero en Tot también hay dos gárgolas. Es como si Mm, fueran las energías conscientes en los caballos y las inconscientes de las gárgolas. muy buen O punto, lo mismo para el caballo azul y el rojo de Marsella. muy buen punto, muy buen Mm, punto. mm. Sí. Quizás lo que más destaco yo de esta carta son esos círculos concéntricos, esa cuestión de que la acción va expandiéndose y va abarcando cada vez más a mi entorno, ¿no? Por ejemplo, Nelson Mandela, él actúa sobre sí mismo. No es que no está enojado porque lo tratan injustamente, pero trabaja sobre ese enojo. Y luego eso genera que él, viste, va teniendo una influencia cada vez más grande y bueno, termina cambiando el destino de un país. eh, Fíjate, ¿no? Con una sola persona que eh, que trabajó sobre sí misma, que ocupó el lugar que le había tocado, que era su destino ocupar. ¿Qué, Preguntan qué representa cada caballo, qué representa cada caballo? porque azul y rojo, ¿no? Bueno, yo te Eh, diría que el rojo tiene que ver con las emociones y el azul con el intelecto. Porque es tan peligroso ser una persona totalmente
emocional y desconectada de lo intelectual, como ser una persona totalmente intelectual y desconectada de lo emocional. O sea, es como en todo, la salud o la virtud es el medio, ¿no? Preguntan si esta carta puede significar mudanza. Sí, por supuesto, avanza, se muda, viaja, toma acción, por supuesto, súper puede significar mudanza. Como consejo es avanzar, seguir por este rumbo, movete. Eh, Cuando está al revés, es una carta que, sobre todo en la de Marsella, puede generar angustia. Viste que la quietud genera mucha angustia. Es difícil sostener la quietud. Yo me acuerdo que cuando mis chicos eran chicos y íbamos en el auto, tenían, uno de ellos era súper llorón. Entonces cuando yo me subía al auto, dejaba de llorar. Pero en los semáforos, cuando frenábamos, abría la boca así y empezaba. Es como que le gustaba estar en movimiento. Mismo los bebés, ¿viste? Cuando están muy angustiados y lloran, uno los sube al cochecito, los mueve y se calman. El movimiento, sentís que, aunque no siempre la acción es productiva, aunque sea estás haciendo algo, quedarse quieto, que sería esta carta al revés, y soportar esa quietud y dejar generar esa pausa antes de actuar, generalmente produce mucha angustia, pero a veces es también necesaria, ¿no? Qué interesante ese ejemplo que pones de los bebés. Sí. Pero Esto ¿tenés ese claro, recuerdo de cuando eran chicos? claro. Con mi Claro, hijo pasó también así. claro, pero es clásico, es típico. Entonces, cuando esta carta está al revés, por ejemplo, como consejo sería detenete y soportá esa detención. Porque a veces necesitamos, es como cuando hacemos una torta en el horno y si lo estamos abriendo todo el tiempo, no termina de elevar. Dejemos el horno quieto y soportemos. O, bueno, parece que no está pasando nada, pero están pasando muchas cosas, ¿no? En la quietud también. Preguntan también, ¿indicaría viaje o extranjero? Totalmente, absolutamente. Viajes, movimientos extranjeros, sí, sí. Es una carta de movimiento, de viajes. También podría ser, por ejemplo, en una persona tipo de profesión, perfectamente podría ser un guía de turismo. Sí, 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 absolutamente. Acá también aparece la rueda, ¿no? Que da esa sensación de movimiento también y de viaje. Totalmente. Bueno, muy bien, María. Nuestras dos cartas de la semana. La próxima Sí, dentro de vamos a 15 tener esta. días. La Vamos a ver justicia la justicia. es lindísima. Todas son lindísimas. Y el ermitaño, que lo adoro Mm, también. Todas son muy una... bien. Pues en 15 días la cita con María Blaquier, 19 horas Colombia, 20 horas Chile, 21 horas Argentina. Horas Argentina. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, María, y Nos nos vemos vemos. entonces en 15 días. Un Chau, abrazo a chau. todos y A gracias todo por el sus mundo. comentarios y nos vemos. Chao. Ay, no, espera. Listo. Voy a dejar de grabar.